Hay una cita que me gusta mucho. La verdad es que se me pasó consultar el nombre del teólogo que se la inventó, pero dice algo así. Dice, puedes ser exitoso en muchas cosas, a tu parecer. Puedes ser exitoso en muchas cosas, pero si eres exitoso en las cosas que Dios no ve como éxito, entonces eres el más grande de los perdedores. Y me gusta esta cita, ¿por qué? Porque muchas veces las cosas que valoramos, las cosas que creemos que nos dan un éxito en la vida, las presumimos, ¿cierto? Somos presunciosos de las cosas que nosotros damos valor. El medallista olímpico hasta muerde, ¿no? La monedita, porque todo el tiempo estuvo entrenando para obtener esa medalla. Es en donde él encuentra depositado todo el valor de lo que él se esforzó. Tal vez ganó la medalla de oro. Yo recuerdo cuando iba en la secundaria, estaban muy de moda los tenis Jordan. Y había quienes tenían la posibilidad de pagar sus tenis Jordan. Y cuando se los compraban, a veces no nada más se compraban un par, sino 2 o 3, lo valoraban, te dabas cuenta que valoraban la marca, valoraban ese tipo de tenis. Y entonces como ellos lo valoraban tanto, ¿qué era lo que hacían? Que se ponían sus pants, y no solamente se ponían el pants como todos mundo nos ponemos el pants, ¿no? Que normal, que caiga, ¿no? No, o sea, se alzaban el pants, ¿no? O sea, para que veas que traían los tenis Jordan, ¿no? Y caminaban de forma que tenían que lucir los tenis Jordan, ¿no? Para que los demás vieran, mira que traigo mis Jordan, ¿no? Si eras como yo, obviamente yo traía mis Puma y yo me bajaba, ¿no? Yo parecía cholo, ¿no? Las personas que valoran los autos, ¿cierto? Ponen su valor en los autos y se la pasan lavando su auto todos los días. Lo enceran y no pasó un día y ya están encerando otra vez su auto, ¿no? Y dices, wow, seguramente esta persona amante de los autos valora mucho el poseer su auto. La persona que valora los perros, todo el tiempo están apapachando, cualquier perro que se le acerca ya lo están apapachando y los valoran y los sacan a pasear y les compran sus diferentes snacks para perros y diferentes cosas que van a tener al perro contento y lo presumen a las personas, ¿cierto? Es como su tesoro. Y se la pasan hablando de perros cada que pueden. Encuentran la forma de llegar a esa conversación que tienen contigo para hablar de perros. La persona que valora el prestigio, como las marcas, por ejemplo, también hace lo mismo, ¿no? No le arranca la etiqueta a ese pantalón, a esa playera. ¿Por qué? Porque valora el prestigio, quiere que los demás vean que está vistiendo marca. Así que normalmente lo que valoramos y tenemos, lo presumimos y no nos avergonzamos de ello, ¿cierto? El apóstol Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús, valoraba muchas cosas que eran muy importantes dentro de una vida judaica. Y él se esforzaba para obtener esas cosas. Él tenía los títulos, por decirlo así. Él tenía el prestigio que un hombre tenía que estar buscando dentro de ese sistema religioso. Pero llegó un día que tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús en el que él consideró todas las cosas como basura por haber tenido a Cristo. Ahora tenía una nueva obsesión. Ahora tenía un nuevo depósito de en dónde poner su valor, su amor, su devoción. Y eso se me ocurre hacer ahora una pregunta. ¿Qué valoras que quieres presumirnos esta mañana? ¿Qué valoras? ¿Qué valoras que piensas que eso es exitoso a tu parecer o al parecer del mundo de los hombres? ¿Te has puesto a pensar si eso que valoras, eso que tú ves exitoso, eso que presumes, Dios así también lo ve? ¿Con esa perspectiva?
Pablo en Romanos 1:16 nos dice que él no se avergonzaba del evangelio, pues era el poder de Dios para salvar a los hombres. Y no se avergonzaba, lo presumía. Lo presumía. Muchas veces pensamos que el ser neutral ya es no avergonzarte. Y ahorita vamos a descubrir que hay un sentir en el que la Biblia no apoyaría ese sentir. La neutralidad no necesariamente es no me estoy avergonzando. El presumir es no me estoy avergonzando. Hay una diferencia muy grande entre esas dos posturas. ¿Es el evangelio del cual Pablo no se avergonzaba lo que tú presumes y valoras? ¿O es algo más lo que presumes y valoras que da como resultado que te avergüences del evangelio? Porque déjame te diga algo, que si hay algo que está por encima del evangelio, que valoras más, que le echas porras más, de lo que hablas más, que consume más tu mente, estás avergonzándote del evangelio. En 2 de Timoteo 1:18, Pablo quiere dejar en claro a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, lo que dice el título de mi sermón, y lo tienen en la pantalla, que el evangelio es para presumirse, no para avergonzarse. El evangelio es para presumirse, no para avergonzarse. Nuestro texto de esta mañana va a revelar 3 aspectos que revelan cuando el evangelio no es el motivo de presunción, sino más bien el motivo de nuestra vergüenza. Así que vamos a poner nuevamente nuestros ojos en la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, y vamos a iniciar en versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por tanto, esa es una palabra conectiva que Pablo está usando en relación a lo que ya dijo antes, que vimos la semana pasada. ¿Y qué fue eso que dijo antes? ¿Con qué palabras terminó? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, o sea, como diciendo Pablo, entonces si estas palabras son verdad, esto que te digo, Timoteo, es verdad, por tanto, por lógica, como consecuencia de, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Si tienes ese espíritu, si ese espíritu mora en ti, si ese fue el espíritu que te transformó, entonces hay una exhortación para ti, mi querido Timoteo. Así que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Y nota que no está diciendo no te avergüences de un sistema, de una ideología, de una corriente del pensamiento, de una fórmula, de un sentir, de un pensar, de una emoción. No te avergüences de una persona en particular, un sujeto, nuestro Señor, refiriéndose a Cristo Jesús, aquel con el cual Pablo tuvo un encuentro un día en su camino a Damasco, aquel con el cual un día, mientras él perseguía a la iglesia que le adoraba, se le apareció y le hizo esta pregunta: ¿por qué me persigues?
Caso interesante, que aunque Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, Cristo en la perspectiva de la deidad, la iglesia era Cristo, Cristo era la iglesia, era su cuerpo. Perseguir a la iglesia era perseguir al que era la cabeza. Y por eso la pregunta directa, ¿por qué me persigues? Y llama la atención que cuando vemos aquí a Pablo hablando de no avergonzarse de esa persona, ni de mí, prisionero suyo. Pablo podía ver la unión que él tenía con Cristo, esa misma perspectiva en el sentir del apóstol. El avergonzarse de Pablo era avergonzarse de Cristo, que era la cabeza. No los separaba. Para Pablo eran uno. Y así nosotros debemos de ver las cosas también. Vamos a verlo más adelante, pero es interesante cómo llama la atención ese juego de palabras. Entonces, Pablo nos pide y le pide a Timoteo primero y a nosotros nos extiende esa parte, esa invitación, no avergonzarse. Hay muchos sistemas allá afuera, iglesia. Mucho de la cultura occidental está llegando a nuestras tierras. El yoga y otro tipo de corrientes donde se trata de sentirse bien, de encontrar tu propio yo. De eso nos está diciendo Pablo, recházalo, porque en el momento en que lo aceptas, en el momento en que eres neutral con esas cosas, te estás avergonzando de una persona que dijo que no hay nada que va a satisfacer al hombre si no es Él. No hay nada por donde le busques. Y por cierto, esas cosas que te venden, esas corrientes, el hinduismo, que se trata de tu mejor vida ahora, ¿cierto? Pues ese Jesús, ese del que Pablo no se avergüenza, les dijo que iban a sufrir persecución, como él mismo la sufrió. Todo el que viniera en pos de él iba a ser perseguido. Totalmente opuesto a lo que te venden las corrientes de nuestro mundo ahora. Entonces Pablo está dejando bien en claro que no es un sistema o una ideología, es una persona. Y son las palabras de esa persona de las que le pide a Timoteo que no se avergüence. Ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué te vende el yoga? Tu bienestar, tu salud. ¿Qué te venden otras corrientes filosóficas? Conocimiento humano, una lógica que te ayuda a sentirte bien, a estar mejor con las personas tal vez, a estar mejor contigo mismo, a aceptar un poco tus circunstancias. Pablo está diciendo aquí, no te avergüences de mí, no te avergüences de nuestro Señor, sino participa. ¿Participa en qué? En las aflicciones que vienen como consecuencia de esta relación que ahora tenemos con este Señor, que es Cristo. Si en realidad Cristo es tu Señor, no solo tu Salvador, sino tu Señor, adivina qué, va a haber aflicción en tu vida, porque aquel que es tu Señor, tú sigues sus pasos, y los pasos de Cristo eran contrarios a los pasos que el mundo nos invita a dar, y como no caminamos al ritmo de ese tambor, al son de esa canción, adivina qué, le vas a brincar al mundo. El mundo te va a desconocer. ¿Tú quién crees que eres que puedes venir a mí a decirme que esto que hago es inmoral? ¿O que esto que hago desagrada al Dios de los cielos? ¿Tú quién te crees? Eres muy arrogante. El pensar que solo hay un camino a la deidad es muy arrogante. El pensar que yo tengo que ver pecado en mi vida es muy presuncioso. Hay gente más mala allá en el mundo. Yo no soy tan malo. Yo no merezco la ira de Dios. Eso te va a traer enemistad con el mundo. Cuando tú tienes un Señor y haces eco a las palabras de tu Señor. Y vas a sufrir, vas a ser perseguido. Y por eso Pablo está dejando bien en claro, si este es tu Señor, Timoteo, hey, participa en las aflicciones.
Debes de haber contado el costo de seguir a Cristo. Y según el contexto, nuestra aflicción va a variar. No todos vamos a ser acuchillados o puestos en la horca o degollados, como pasa con muchos hermanos en Medio Oriente. Pero hay otro tipo de aflicciones. Las aflicciones a negar una posición de trabajo tal vez, que me iba a remunerar muy bien, que iba a tener mejor a mi familia. Las aflicciones a no vivir en una ciudad que no me gusta, pero es ahí donde el evangelio se necesita. Hay otro tipo de aflicciones. Obviamente los grados dependen del contexto en el que me encuentro. Por la gracia de Dios, el evangelio todavía puede ser proclamado en esta tierra. Pero no te confíes, porque va a llegar un día en el que no va a ser permitido. Y tal vez se está acercando la fecha. Y entonces ahí se va a probar la fe de muchos de nosotros. Si en verdad eso que decíamos ser prevalece. ¿Participaremos en las aflicciones, iglesia? ¿Participaremos en las aflicciones cuando venga la tribulación? Cuando el gobierno mexicano decida que es inmoral predicar de un Cristo, de una salvación por medio de su obra redentora. Para Pablo era muy importante establecer esa parte. Pero vean, no se desanimen. El mismo versículo nos lo dice, versículo 8, según el poder de Dios. No es en tus fuerzas, iglesia. Si el espíritu de cobardía no está en ti, sino un espíritu de poder, no es en tus fuerzas. Es ese Dios que está más comprometido con su evangelio de lo que tú y yo estamos juntos, el que te va a dar el poder para perseverar en ese sentir. No es en tus fuerzas, iglesia, no te desanimes. Esto no nos lo está escribiendo Pablo para desanimarnos, más bien para examinarnos si estamos dependiendo del poder de Dios o si estamos trabajando en nuestras propias fuerzas. Versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Quien nos ha salvado. Dios quien nos ha salvado. Pablo quiere dar motivaciones correctas por el cual Timoteo debe estar dispuesto a sufrir. Y la primera de ellas es esta: Dios te salvó. Dios te salvó. Y si Dios te salvó, tú no tienes el poder humano para salir del rebaño. Tú no tienes el poder humano para desviarte, porque al que Dios salva, a ese disciplina, porque al que Dios salva, no lo salva porque era muy bello por dentro, sino a pesar de lo asqueroso y sucios que éramos por dentro. Dios te salva. No por una sonrisa bella que vio en ti, sino porque a Él le plació, por misericordia. Le plació derramar su gracia, y aquí lo vemos. Quien nos ha salvado, se incluye en esa salvación, Pablo, y nos ha llamado con un llamamiento santo. Entonces, cuando Dios te salva, ¿adivina qué? Te hace un llamado no nada más para el arrepentimiento y la fe, y que pongas tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados y para que la ira sea removida de ti, sino también te empieza a santificar. Inicia en ti un proceso de santificación. Y ese proceso que el Espíritu Santo inició en ti para que tú respondieras al llamado de fe, es el primer paso nada más. Pero el Espíritu continúa trabajando con ese mismo poder para ahora transformarte. Un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Es esto. Primero Dios te justificó. ¿Qué es lo que hizo Dios? Te salvó, te justificó. Esa palabra justificación es que Dios declaró algo sobre ti que no eras y que no merecías ser declarado sobre ti. Te declaró santo, inocente.
sin pecado. Pero eso fue una declaración de algo que Dios iba a empezar a hacer en ti ahora. Y eso es la santificación, ese es el llamamiento santo del que está hablando. Primero hizo una declaración de algo que Él se iba a proponer a llevar a cabo. Y cuando Dios se propone algo, adivina qué, Él no quita el dedo del renglón. Así que si tú eres salvo, adivina qué, no nada más Dios te salvó de la ira, no nada más eres perdonado, no nada más si mueres ahorita y te cae ahorita un rayo, vas a ir en la presencia de tu Señor, si mueres, sino aparte Dios inició un proceso de santificación y alguna transformación tuvo que ocurrir en tu vida desde el momento en que te salvó. Obviamente, la conclusión a la que tenemos que llegar es que si no estás caminando o buscando esa santidad, es porque seguramente no te han dado esa justificación, esa salvación. Dios no te la ha dado. Y entonces la tienes que buscar. Es el primer paso, buscarla. Quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras buenas obras. El Evangelio, iglesia. La salvación que es por gracia y no por obras. La salvación que todo el mundo ofrece es por obras, ¿cierto? Llámese Islam, llámese judaísmo, llámese hinduismo, llámese la que quieras, nómbrala. Aún congregaciones cristianas, evangélicas, hoy en nuestros días que son sectas apóstatas, muchas veces predican la salvación por obras. Las maquillan con un poco de gracia, pero al final, si escudriñas bien la doctrina, tienes que llegar a la conclusión de que es obras. Hay algo que tú tienes que hacer. Y Pablo dice, no, Timoteo, nos ha llamado, Él lo hizo, Él empezó en Él, no en ti. Primero te salvó, también te está haciendo un llamamiento santo, está conformándote a la imagen de Cristo, no según tus obras te salvó, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La eternidad. Esa gracia que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, es lo que está diciendo. Esa palabra eternidad es un plan redentor que Dios inició no cuando empezó la caída de Adán y Eva. No fue ahí, no fue que digo, chin, plan A falló, vamos por plan B. ¿Cómo vamos a redimir esto? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Ese no es el Dios que adoramos, iglesia. Adoramos un Dios soberano, que desde la eternidad, tiempo pasado, antes de que todo el mundo existiera, tal vez antes que los ángeles existieran, Él ya había planeado salvar a su pueblo. ¿Puedes creer eso? A Dios nada le toma por sorpresa, aquí lo dice. Según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dios te planeó para salvación, iglesia. Dios te planeó para salvación, no es algo que se le ocurrió en un momento en el tiempo. Más bien fuera de tiempo, antes de que el tiempo mismo fuera creado, Él ya había planeado en el tiempo que se maneja la deidad, si es que hay un tiempo de deidad, Él ya había planeado eso. Y lo que hizo ahora nada más fue revelarlo, revelar esa salvación, que es por gracia, no por obras, en una persona que ya hablamos antes. La manifestación de la gracia encarnada del Hijo de Dios. Ese Cordero de Dios que decía el Juan el Bautista, que quita los pecados del mundo, al que tenemos que contemplar. ¿Es ese tu Salvador? ¿Es ese tu Dios? Iglesia, no me avergüenzo cuando no camino en el poder del Espíritu que me lo reveló, como dice el primer punto de mi sermón. ¿Conoces esa salvación? ¿Te fue revelada esta gracia? ¿Esa justificación? ¿Estás experimentando esa santificación? ¿Estás confiado en esa glorificación de la que habla el texto? Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahí está el Evangelio resumido en unas palabras, iglesia. Este Jesús, que es la gracia encarnada de Dios, la luz del mundo, vino a este mundo ¿a qué? A morir una muerte en una cruz,
una muerte que Él no merecía, para cargar los pecados del mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna empieza ¿en qué? En conocer a Cristo Jesús y a su Padre, a quien lo envió. Y continúa por la eternidad, como acabamos de leer. Dice aquí, abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Adivina qué? Todos ellos que han puesto su fe en Cristo Jesús son inmortales ahora. ¿Puedes creer que eres inmortal? Obviamente, si ahorita alguien llega un loco llega y empieza a balacear este lugar, seguramente vas a caer. Seguramente tu corazón va a dejar de palpitar. Pero eso no significa que la muerte te llegó, porque la inmortalidad ha llegado a ti previamente si has puesto tu fe en Cristo Jesús. Nada más es una transición. El cristiano no muere, el cristiano transiciona. El que está sin Cristo muere. Nosotros tenemos que morir una vez, pero para el mundo. Y cuando ya hemos hecho eso, ahora vivimos para Dios. Y en la perspectiva de Dios, tú y yo somos inmortales ahora. Va a llegar un día, en el día postrero, el día de la resurrección, el día en el que Dios va a juzgar a vivos y muertos, en el que vamos a tener cuerpos glorificados, inmortales, que nos serán dados como una garantía de lo que Dios prometió cuando pusimos nuestra esperanza y fe en Cristo. Cuando nos doblamos nuestra rodilla y reconocimos que éramos unos desdichados, que no buscábamos de Dios, que no merecíamos sino la ira y la justicia de Dios, que no le amábamos como Él merece ser amado, que no le buscábamos y le adorábamos como Él merece porque Él es digno. Cuando hemos puesto esa fe en Cristo, el que sí lo hizo, todas esas cosas que ya mencioné, Él lo hizo por nosotros. Entonces ahora Dios nos declara justos, nos justifica y después nos santifica y después nos glorificará un día con inmortalidad. Pero en la mente de Dios Él ya lo hizo, así como en su mente hizo la salvación antes de que nosotros experimentáramos la misma el día que Dios nos salvó. Ese es el Dios que adoramos, iglesia. Un Dios que es difícil de entender, pero nos lo plasma en sus palabras para empezar a creer. Él no nos pide que entendamos todo en su totalidad, nos pide que lo creamos, porque es así como inicia la salvación, creer en su palabra. ¿Tú crees en estas palabras? ¿En la inmortalidad que te será entregada un día si eres uno de sus hijos? Y si no lo eres, también esto es una invitación a venir a este evangelio, a que dejes de presumir otras cosas que el mundo te ofrece y que no traen valor al final del día y que no te darán inmortalidad. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando que piensas que te va a dar la llenura de lo que necesitas en esta tierra? ¿Es dinero? ¿Posesiones? ¿Un supertrabajo? ¿Tener muchos empleados bajo tu cargo? ¿Es eso? ¿De verdad eso es lo que te llena? Pregúntale al director de la Coca-Cola de hace 50 años, ¿en dónde está toda su fama y toda su riqueza? ¿O quién lo recuerda? Digo, la Coca-Cola creo que es una empresa muy famosa a nivel mundial. Nadie lo recuerda. Presumió seguramente todos sus títulos, todos sus cargos. Seguramente en su oficina tenía colgados todas las cosas que la empresa le daba, reconocimientos. Pero va a llegar un día en que si esa persona que era el director de la Coca-Cola hace 50 años y no se arrepintió, él no va a recibir un cuerpo glorificado. Él no va a recibir la inmortalidad que Cristo prometió a los que vienen con fe y arrepentimiento a Él. Él va a recibir la condena justa como pago por su pecado, por haber despreciado la gracia de la que está hablando Pablo aquí, que no es por obras, esa salvación que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ese eres tú esta mañana? Es no en tus fuerzas, ya lo mencioné antes. Es en el poder del Espíritu que Cristo revela.
a los que vienen en arrepentimiento y fe a Él. Continuamos leyendo. Versículo 12. Versículo 11, terminar esta sección, dice: para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Este mensaje que ahorita acabo de resumir, al igual que Pablo nos lo resumió, Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Para esto es que yo dejé todas las otras cosas que me daban prestigio delante de los hombres, para proclamar este mensaje de salvación y de esperanza al mundo. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Versículo 12, él dice que él sufre estas cosas, lo está invitando a sufrir junto con él, y aparte le dice algo que está pasando en la vida de Pablo que no está pasando en la vida de Timoteo, que él no se avergüenza. Porque si este mensaje es verdad y me estoy avergonzando de este mensaje, no tiene sentido la cosa. Él no se avergüenza del evangelio. Porque yo sé en quién he creído, dice Pablo, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La traducción de nuestra Biblia no me gusta mucho. Estuve haciendo otra investigación con otras traducciones, y una mejor forma de decir este versículo es: porque estoy convencido del que es poderoso para guardar el depósito que se me ha encomendado, lo puede guardar hasta aquel día. El depósito del que está hablando Pablo es el evangelio mismo que acaba de predicar a Timoteo, del cual le acaba de hacer una síntesis, un resumen. En otras palabras, Pablo está diciendo: no me avergüenzo, porque Dios no se avergüenza, y Él es el más comprometido con este mensaje que cualquier hombre. Él es el que va a llevar a cabo la obra. Él no va a dejar que las puertas del Hades prevalezcan. Así que no tengamos ningún temor de que un día las puertas del Hades, la oscuridad de este mundo va a prevalecer sobre la verdad. Eso es mentira. Ha sido mentira por más de 2000 años y aquí todavía estamos. ¿Y por qué eso es verdad en la perspectiva de Pablo? Porque Dios está más comprometido con su evangelio que todos los cristianos que han vivido por esta tierra juntos. Por eso no se avergüenza. No se avergüenza de tener que sufrir por causa del evangelio. Esa invitación que le está haciendo es una invitación honrosa. ¿Qué mejor honra que sufrir por la verdad? Que ser vituperado por la verdad, por proclamar libertad a los cautivos. Hay gente en el mundo que sufre por cualquier tontería, que no tiene un destino eterno, un propósito eterno. Para Pablo es glorioso sufrir por esta gracia, por este evangelio. Es glorioso saber que no depende de él, depende de Dios el que va a guardar este evangelio. Pero en su soberanía Dios nos incluye a nosotros, iglesia. Él quiere que nosotros hagamos equipo con Él. Aquellos que Él ya salvó, que ya redimió, que ya les dio la gracia, que no es por obras esa salvación. Nos pide esto de versículo 13: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe, en el amor y el amor en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios va a preservar la verdad? Cuando la verdad está siendo retenida, sostenida. ¿Y cómo es que uno la retiene? Cuando la enseña a otros. Viene implícito en el texto. Pablo está diciendo: lo que has oído de mí. Él lo tuvo que enseñar y comunicar a Timoteo. Ahora le está diciendo: tú haz lo mismo. Es así como se preserva el evangelio, iglesia. Cuando nosotros lo expandimos, lo esparcimos, lo comunicamos a otros. Cuando otros lo oyen de nuestras bocas. No cuando tenemos una página muy bonita del internet con toda la declaración doctrinal muy sana. No porque aquí se escucha muy bien el sermón y está alineado a la verdad y no se predican herejías. Obviamente eso incluye el guardarlo, pero va más allá de. Y es precisamente esto de lo que Pablo le está diciendo: lo que has oído de mí, lo que otros han oído de nosotros. Eso es retener la verdad. Porque adivina qué, esta generación un día va a perecer. Un día cada uno de nosotros va a tener un escrito en una piedra
que diga la fecha en la que nacimos y en la fecha en la que pasamos, o a gloria, o a la vergüenza eterna. Tiene que haber otros que continúen, otras generaciones, y si nadie les habló de esta verdad, ¿adivina qué? Tal vez en esta región la palabra va a ser extinguida. Obviamente Dios siempre va a sacar a su pueblo para que ésta no prevalezca, para que las tinieblas no apaguen la luz. Pero es nuestra responsabilidad, iglesia, de que eso no suceda. Y Dios en su soberanía nos incluye en esa obra de guardar ese depósito. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Y mucho cuidado, porque vean lo que dice en la segunda parte, en la fe, el amor, en la fe y el amor en Cristo. Muchas personas, muchas iglesias predican muy sana doctrina. Se jactan de su sana doctrina, pero ¿qué es lo que pasa? Que la predican con dureza, la predican sin pasión, la predican con cierto sentido de traer culpabilidad a las personas por traer culpabilidad, sin ofrecerles un poquito de la gracia que Dios también habla en su palabra, con crueldad. Pablo está diciendo cuidado, porque hay una forma de engañarnos en pensar que estamos reteniendo las normas de estas sanas palabras y lo estemos haciendo no con el espíritu que Dios nos ha dado, que es un espíritu de amor. Y por eso lo vuelve a repetir, en la fe y el amor en Cristo. Tiene que haber amor, tiene que haber piedad. Yo no puedo decirle a alguien, te vas a ir al infierno con una sonrisa en la cara, no puedo. Si en realidad creo que el infierno es eterno y que no hay salida después de la muerte del infierno, yo tengo que decirle a la persona con mucha ternura y compasión, por favor, no vayas a ese lugar, mejor ven a Cristo. Tiene que haber amor en mi corazón. Y Pablo nos lo muestra aún al inicio de su carta hacia Timoteo. Luego dice en el 14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Otra vez, retén, guardar, tipo de sinónimos de palabras, ¿cierto? El retener, el guardar son palabras sinónimas. Y otra vez, al igual que al inicio, no es en tus fuerzas, iglesia. No eres tú. No es tu habilidad, no son tus dones. Es el Espíritu que habita en ti que te va a ayudar a guardar ese tesoro. Y el tesoro empieza siendo guardado cuando primero lo atesoramos en nuestras mentes. Y después pasa a nuestros corazones. Y después empezamos a vivir vidas que reflejen que esa verdad que decimos creer, la aplicamos a nuestras vidas. Y cuando eso sucede, adivina qué. Entonces podríamos decir que estás guardando ese tesoro y entonces eres apto para compartirlo a otros. Porque sabemos que lo vas a hacer en amor, en toda humildad, compasión y con una evidencia de la gracia que dices que Dios te dio y te está transformando y como ejemplo tu vida. No me extraña que muchas veces no queramos ir a evangelizar y es porque no estamos dependiendo en el Espíritu de Dios para salvarnos, para santificarnos. Iglesia, tú no estás guardando esta instrucción que Pablo le da a Timoteo si tú no estás comunicando este mensaje. Si lo obtienes para ti, ese es egoísmo puro, el mismo egoísmo que el mundo tiene cuando encuentran la fórmula para un producto que los va a hacer millonarios y que no se la comparten a nadie. Dios te reveló la fórmula de la salvación. Dios te reveló la fórmula para el cáncer más fuerte que puede tener cualquier ser humano. Para remover el pecado, las tinieblas de tu corazón. Y nos decimos creyentes y nos decimos exaltar la verdad, lo acabamos de cantar hace rato, exaltamos a Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto de eso estamos comunicando con nuestras vidas y con nuestros labios? ¿Y bajo qué poder? Porque hay gente que le encanta evangelizar, porque también le encanta ganar argumentos y humillar a las personas. Si ese eres tú, cuidado, porque ese no es el espíritu del que habla Pablo. Aquí habla de un espíritu de amor, de paciencia, de dominio propio. Hay gente que le encanta evangelizar porque quiere que otros lo vean, como Pablo perseguía a cristianos para que los líderes judíos lo reconocieran.
Tampoco es la motivación correcta, iglesia. Cuidado, cuidado porque la línea es muy delgada entre nuestra pasión por Dios y la pasión por la carne. Muy, muy delgada. Por eso tenemos que vivir bajo dependencia de ese espíritu, es en ese poder. Porque en el momento en que nos salimos de ese sentir, adivina quién va a empezar a ser glorificado. No es Dios, sino tu persona. Me avergüenzo cuando no estoy dispuesto a sufrir por proclamarlo, dice el segundo punto de mi sermón. Pablo dice que él no se avergüenza, sino sufre estas cosas. El proclamar es sufrir, iglesia. Proclamar es sufrir. No es fácil. Depende de muchas cosas que están en juego para poder yo proclamar. Y la primera de ellas es que yo quiero ser discipulado. Yo quiero estar aquí los domingos. ¿Sabes cuál es tu más grande discipulado que te va a dar esta iglesia? Es este sermón que se predica domingo con domingo. Y si no ves este como tu más grande discipulado, no tenemos nada más que ofrecerte. Hay otras cosas que ofrecemos que son complementos o suplementos. Este es el más grande discipulado que vas a recibir. La palabra expuesta, verso por verso, es lo que tú necesitas ejercitar en tu mente para tú después poder enseñar a otros. Pero cuesta. Sufrimos nuestra incomodidad, nuestras áreas de confort. Empieza sufriendo cuando tengo que sacrificar tiempo, dinero tal vez porque tengo que comprar un libro, esfuerzo de venir, tomar un transporte público porque los sábados también evangeliza esta iglesia y a veces los domingos se van al hospital. ¿No entienden que yo tengo otros asuntos, otros negocios, que yo presumo otras cosas que ellos no tienen? De veras, cuando tú presumes más esas cosas, déjame te digo de qué te estás avergonzando. Del evangelio. Tú conoces tu contexto, no quiero dar una lista larga de las cosas que son potencialmente algo que tú presumes en tu vida. Tampoco creas que somos tontos, la gente nos observamos y somos llamados a observarnos, a juzgarnos dentro de la iglesia. A eso nos llama Cristo, a exhortarnos los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a sufrir? Decirle a alguien que necesita a Cristo, porque en sus fuerzas no es suficiente para ganar el favor de Dios, ya de por sí es un puñetazo en la cara. Esa persona no va a estar muy contenta contigo. No te estamos prometiendo un evangelismo en donde va a ser color de rosas, pero sí en donde si estás poniendo tus esfuerzos en las cosas que Dios le agradan, entonces estás siendo exitoso. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Porque es tu más grande motivación. El tiempo que tienes que invertir en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, en eso que te trae reputación, que te trae mucho dinero. ¿Es ahí donde te gusta sentir el sufrimiento de tus desvelos? ¿O en esto? ¿Estás dispuesto a proclamar las glorias de aquel que nos llamó de tinieblas a luz? Aquel que va a dar cuerpos glorificados en el día postrero. ¿Crees en ese evangelio? Si no crees en ese evangelio, estás perdido. Pablo quiere que Timoteo crea en ese evangelio porque es lo único que le va a dar la motivación correcta y las fuerzas necesarias y la dependencia necesaria, que ni siquiera viene de él, sino en el espíritu que Dios depositó en él. Ya sabes esto, dice Pablo, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo,
porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó a Éfeso, tú mejor lo sabes. Pablo le dice, no te avergüences. Pues le dice, yo no me avergüenzo. Yo sufro por estas cosas, penalidades, por este mensaje que ofende a los hombres orgullosos. Y luego le dice que aquí hay un siervo que como él no se avergüenza, no se avergonzó de mis cadenas. Contrario a lo que hicieron Figelo y Hermógenes, que le dieron la espalda. Iglesia, no me avergüenzo cuando estoy caminando en amor con mis hermanos, como dice el último punto de mi sermón. Pablo no tiene miedo de dar nombres de gente que se dice cristiano. Contrario a lo que pasa hoy en nuestros días, ¿no? No lo juzgues, solo Dios conoce su corazón. No juzgues a ese predicador. Tú no conoces su corazón. ¿Seguro? Ese es el ejemplo que vemos de Pablo. Pablo se está basando en frutos, claro, no debemos de juzgar a la ligera, sino juzgar con justo juicio, como dice la palabra. Y no nuestro juicio, nuestro parecer o nuestra percepción. El juicio de lo que Dios ya decretó que es correcto y que no es. Qué es el evangelio y qué no es el evangelio. Yo juzgo cuando alguien predica un evangelio que no es el evangelio. Porque al juzgar yo estoy advirtiendo a otros de poner oído a ese falso evangelio. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, está juzgando a unos que en su momento se dijeron caminar con él, dijeron estar peleando la buena batalla con él, dijeron ser casa de Dios en algún momento, pero le dieron la espalda. Ya sabes esto, todos los que están en Asia, está mencionando a dos. No sé si a esos dos se refiere todos o hay más, y estos eran como líderes, tal vez de una congregación, que dieron la espalda. Pero vean el amor de Pablo hacia los que no hacen eso, a los que no dan la espalda, a los que están dispuestos a sufrir por el evangelio. Conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Él quiere que veamos un contraste entre los que se avergüenzan y los que no se avergüenzan. Vergüenza muchas veces no necesariamente se avergüenza de lo que está escrito aquí, sino se avergüenza de los que están participando en la obra. Cuando yo no estoy pasando tiempo con mis hermanos, iglesia, cuando nada más vengo 2 horas los domingos y no busco otras oportunidades y contextos para estar reunidos entre semana, hay un sentido muy indirecto en el que me estoy avergonzando. La neutralidad, lo dije al inicio, puede ser motivo de vergüenza. Cuando ni siquiera estoy orando para que Dios me dé el deseo de querer evangelizar un sábado cada mes. Un sábado cada mes es mucho pedir, iglesia. Cuando ya se me ha dicho que no necesito ser un experto en evangelizar, simplemente necesitamos que vengas y ores junto con nosotros, porque es Dios el que abre los corazones, que vengas y aprendas de otros que sí lo han hecho y tienen más experiencia, y solo los acompañes mientras dialogan y transmiten esta verdad a otros. ¿De veras es eso tanto pedir? ¿De veras la gracia no lo vale? ¿Acaso el que te dio esa gracia, el que te reveló ese evangelio no es digno? ¿No es digno de ser presumido? Para Onesíforo, él era muy digno y estaba dispuesto a visitar la cárcel de Pablo a sabiendas que él podía ser apresado también, porque obviamente si apresas a Pablo porque predica algo que Roma lo ve como delinquir, predicar a un Cristo crucificado, seguramente no eran muy tontos como para no asumir o caer en conclusiones de que Onesíforo también predicaba a ese Jesús. Pero él estaba dispuesto a sufrir por causa de su Señor. Lo mismo que Pablo. Pablo era un muy buen ejemplo. Iglesia, pongamos nuestros ojos en gente de la iglesia que son muy buen ejemplo.
Aún si ves a alguien que es un líder y no es un buen ejemplo para estas cosas que estamos hablando, no lo veas a él. Ve a aquellos que sí son, aunque no sean líderes. Obviamente se espera que los líderes estén dando un buen ejemplo de estas cosas que estamos hablando. Y si ese no eres tú, examínate. Porque el liderazgo es lo que menos importa, lo que importa es cómo está tu relación con tu Señor. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Con afán. No nada más preguntó una vez y le dijeron que no sabían dónde estaba Pablo y se dio la media vuelta y se fue. Él amaba a Pablo, amaba el evangelio que Pablo predicaba y no estaba dispuesto a ver a su hermano solo sufrir las consecuencias del seguir a Cristo. Seguramente no fue una o dos o tres veces las que lo preguntó por él. Seguramente hasta recibió abofetadas por causa de preguntar por él. Seguramente tuvo que hasta pagar mordida para que lo dejaran entrar a la cárcel. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Pablo sabe que los misericordiosos recibirán misericordia. Sin embargo, quiere resaltar esas verdades que el mismo Cristo ya les había dicho en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros pensemos en esos términos más y dejemos de pensar en nuestros propios términos. La misericordia que uno da a sus hermanos será extendida y multiplicada a la millonésima potencia en los lugares celestiales en Cristo. Lo que nos pide Dios no es nada, iglesia, comparado con lo que Él ya nos dio en su gracia, por medio de la fe, no por un evangelio de obras. ¿Qué estamos haciendo, iglesia, para reflejar el agradecimiento de eso que ya hemos recibido? En agradecimiento, que quede claro. La línea es muy delgada entre pensar estoy siendo agradecido y estoy igual que las otras religiones, por obras, por obras, por obras. No se trata de obrar, no hay nada que pudiste obrar. Lo único que te queda es rendirte, vivir agradecido y vivir dependiente de ese espíritu del que nos habla el texto para poder presumir a nuestro Señor. Él es tu única esperanza, iglesia. Él es la única esperanza de este mundo. ¿Qué estamos presumiendo esta mañana? Examinémonos para tratar de identificar esas áreas que estamos presumiendo en nuestras vidas. Y tal vez no decimos que estamos presumiendo, pero siempre hay una forma de descubrir que lo estamos haciendo, tal vez muy sutilmente, que no es el evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé